tardes a todos. Como siempre, estamos arrancando el capítulo 6 de Dínamo, este espacio de discusión de energía. La idea, ustedes lo verán en redes, es tratar de sostener este nivel de intercambio, este nivel de debate. En lo personal estoy convencido de que hay que potenciar este tipo de espacios. La energía tiene un proyecto de crecimiento en la Argentina. Creo que quizás es uno de los pocos sectores que tiene con mucha nitidez un proyecto de inversión, un proyecto de crecimiento, de expansión. Así que este tipo de espacio lo que busca es justamente apuntalar y tratar de sumar valor, profundizando un poco la discusión para ver si eso es efectivamente probable o posible o no. Estamos con Juan José Aranguren, que se recupera o se retoma después de un par de semanas, Juanjo, ¿no? ¿Estuviste Un por par de afuera? semanas y después de la derrota de anoche, sí. No hablemos de fútbol, yo solamente decirte que estoy muy contento, nada más eso. ¿Qué va a ser? Pero bueno, Nico Badano, que es un habitué, Flavia Rollón y Juanjo Carvajales. A ver, para arrancar, hay algo que es un denominador común que está pasando en el mundo en este momento, que es que el precio del petróleo, después de caer por debajo de los $60, está en una especie de comportamiento bastante poco previsible. Ahora lo vi hoy en la mañana, estaba a $65, pero la semana pasada estuvo 63, 62. Y uno empieza a ver que en Estados Unidos esa señal de precio amesetado a la baja, todavía a la espera de qué decisión va a tomar el gobierno de Estados Unidos en términos en materia de aranceles y ver qué va a pasar en materia de recesión o no a nivel global, uno empieza a ver que ya hay una baja de equipos de perforación en Estados Unidos. No sé, Juanjo, si lo estuviste viendo ese comportamiento y si preguntarte primero cómo puede impactar eso en el nivel de actividad en Estados Unidos y cómo nos puede impactar en Vaca Muerta. Horacio Marín dijo hace pocas semanas que el precio de corte de producción de petróleo en Vaca Muerta son $45. Quizás eso es una visión demasiado optimista, porque después tenés costo de financiamiento, de estructura y demás. Pero ¿cómo analizás un poco el escenario? Primero global y después local. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Bueno, primero, tenemos una tendencia de estar tomando las cosas que pasan en el corto plazo y extenderlas para el largo plazo en un negocio que está acostumbrado a manejarse en décadas, no en meses, ¿no? Y el mercado va a ajustar, o sea, las crisis, tanto a la suba como a la baja, terminan ajustando. Yo hace una semana, dos, estuve en la OTC en Houston, y más allá de que en ese momento el precio había bajado de 60, el sector sigue pensando en invertir, obviamente viendo oportunidades para hacerlo con la mayor rentabilidad. Yo, en este caso particular, en función de la circunstancia y teniendo en cuenta, si querés, el largo plazo, creo que también tenemos un mensaje para nosotros, ¿no? O sea, que cuanto más rápido y mayor cantidad podamos convertir o monetizar nuestros recursos, mejor es. Porque va a llegar el momento, ya sea por el avance de la electricidad, por algunas otras formas de energía que pueden reemplazar a los recursos fósiles, tenemos que tratar de poder esos recursos naturales contribuyan a resolver una situación económico-social que nuestro país tiene. Entonces, que no perdamos el tiempo y que el rumbo que se empezó, no ahora, especialmente en Vaca Muerta, desde el 2012, 2013 hasta ahora, y con poca variación o con detalles de variación entre las distintas administraciones, más por necesidad que por virtud, lo podamos continuar. Y creo que eso es lo que hoy la industria, y hasta diría la política, con algunos pequeños bolsones de reparo, es lo que está haciendo. Entonces, el escenario global, que es incierto, nos dice, bueno, no dejemos de continuar por este camino. Y cuando lo traes esa discusión en Vaca Muerta, que se complejiza todavía más porque se suman elementos propios de la Argentina, como costos en dólares que en función de cierta apreciación cambiaria presionan hacia alza, costos de Sí. financiamiento en Argentina que siguen siendo caros, y sobre todo lo que tiene en este momento Argentina es un pipeline, una agenda de proyectos de Sí, infraestructura muy potente que requerís tener la capacidad de financiar, digamos. A correcto. mí lo que me preocupa es, vos tenés Vaca Muerta Sur, tenés ampliaciones de ductos de gas, si quisieras ir a Brasil por infraestructura de gasoductos existentes, ¿vamos a poder tener la capacidad de financiamiento para llevar adelante esos proyectos en forma simultánea o va a haber que ponerse más selectivo, digamos? Bueno, hay que ir viéndolo. Más allá que tenemos en el pipeline muchos proyectos, hay que ver lo que tenemos en la realidad. En la realidad, hoy tenemos dos proyectos que están caminando, que han recibido su aprobación en el RIGI, que son Vaca Muerta Sur y la primera etapa de Argentina LNG o Southern Energy, como quiera llamarlo, que están financiándose, al menos hasta ahora, con equity, lo están financiando los propios socios del proyecto.
Obviamente que quisieran, como en cualquier parte del mundo, lograr financiamiento externo. Por el momento hay empresas que han comprometido 3.000 millones en cada caso de dólares a los efectos de empezar la primera etapa de LNG y Sí. el Vaca Muerta Sur. Obviamente, lo que pasa en el mundo, lo que hagamos en Argentina, que sigamos manteniendo este rumbo, va a hacer que los próximos FID se sigan aprobando, que es por etapas. O sea, si alguien quisiera sacar los pies del plato, nos vamos a quedar solamente con el mercado interno y no con la crema del negocio, que es el mercado de exportación. Porque recordemos, tenemos un recurso para alimentar, así como el campo puede alimentar 400 millones de habitantes, los recursos fósiles también pueden alimentar la necesidad energética de 400 millones de habitantes. Nosotros somos 45 nada más. Por lo tanto, vivir con lo nuestro no tiene sentido. Nosotros necesitamos generar divisas a partir de transformar nuestros recursos en monetizar nuestros recursos. Y, a ver, abriendo un poco la mesa, Nico, si vos tenés que el precio del Brent está a $65 y si tenés que calcular a la paridad de exportación, le sacás un 8% de retenciones, le descontás algún dólar por costo de flete, cada caso distinto, digamos, pero te da $60. ¿Qué feeling tenés, digamos, de que las empresas puedan seguir adelante con sus planes de desarrollo, de inyección de petróleo, de incorporación de más petróleo? Que justamente lo que decía Juanjo es, el modelo en Argentina es un mercado interno abastecido, todo lo que es producción adicional va al saldo de exportación y hasta hace 4 o 5 meses vos mirabas un precio, un flat price de 70, $75 y ahora estás mirándolo más cerca de 60. ¿Crees que va a haber una ralentización o crees que lo que está lanzado está lanzado? No, primero, nosotros siempre discutimos bastante esto de cuál es el break-even cost, ¿no? Como si hubiera una curva de oferta rara en la cual a partir de cierto precio se produce todo y debajo de ese precio no se produce nada. No es así. Como en cualquier sector, la oferta tiene una curva en donde cuanto más bajos son los precios, sin duda que hay algunos proyectos, desde ya el convencional, que también hay que hablar un poco porque todavía es una parte importante de nuestra producción, y si el convencional por precios más bajos declina más fuerte, y bueno, tenés menos saldo exportable o va a ir más lento el crecimiento de las exportaciones. Entonces, sin duda que para una industria, para un país que es exportador neto, para una industria que quiere crecer, que tiene un montón de recursos y tiene dificultades hoy de financiamiento y depende bastante del cash flow propio, que los precios sean más bajos no es una buena noticia. Tampoco es un drama, pero no es una buena noticia. Ahora, respecto al financiamiento de los proyectos que aún con estos precios, la mayoría de los proyectos en Vaca Muerta son muy atractivos, me parece que de alguna manera por la macro argentina vamos en una secuencia. Hace algunos años la inversión era prácticamente solamente el propio cash flow de las compañías, porque no había, y de las compañías estoy hablando de las que están, que mayormente son compañías argentinas y algunas extranjeras mirando, ¿no? O las que están hace mucho tiempo. Porque no había inversión extranjera directa fuerte, no había posibilidades de financiamiento, un país prácticamente sin acceso al crédito. Bueno, me parece que el año pasado empezamos a ver que algunos de los proyectos, como mencionaba Juanjo, los de infraestructura, incluso en el upstream, las compañías los pueden financiar no solamente con cash flow, sino con cierto acceso incipiente al financiamiento externo, lo cual te empieza a dar un poco más de espalda para invertir. Yo creo que la siguiente etapa, y si la macro argentina finalmente se estabiliza, se termina de salir del cepo, etcétera, 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 vamos a tener inversión extranjera directa. Incluso en segmentos de la industria, por ejemplo el midstream, en donde hoy las compañías tienen que poner los pocos recursos o muchos que tienen, en vez de poner toda esa plata en lo que más saben hacer, que es en el upstream. Pero yo creo que hacia adelante, si todo va en la línea en la que vamos, van a aparecer compañías especializadas de midstream, compañías especializadas de infraestructura de LNG, y bueno, y ahí vamos a tener un movimiento en el cual podamos contar con fuentes de financiamiento como en cualquier país, equity, financiamiento, y que las compañías más de upstream, las petroleras,
que saben que lo más rentable es poner cada dólar que tienen en Vaca Muerta, pero claro, hoy si no ponen en los caños no pueden sacarlo de Vaca Muerta, Exactamente. pero me parece que es razonable imaginar que en la medida que la estabilización macro y un par de hitos de la economía argentina que tienen que suceder, que es que salgamos definitivamente del cepo, hoy todavía no se completó eso, y que eso se vaya haciendo cada vez más creíble. Y el segundo es el reingreso de Argentina pleno al mercado de capitales soberano, dándole respaldo también al financiamiento de las compañías. Con eso yo creo que podemos imaginar un flujo de fondos para inversión en Vaca Muerta mucho, mucho más grande. Juanjo, ¿ibas a decir algo? No, no, que además totalmente de acuerdo y no solamente las compañías del midstream van a traer financiamiento, sino expertise. O sea, ellas saben, así como las del upstream saben del negocio de upstream, ellas son las que saben del negocio del midstream. Creo que ese es el próximo paso, ¿no? Poder atraer empresas que están dedicadas al transporte solamente o a la separación de gases o al tratamiento de líquidos, a los efectos de que vuelquen acá el expertise. Porque si queremos duplicar la producción de petróleo o triplicarla, y duplicar la producción del gas, también tenemos que hacer que las del upstream se dediquen a eso y las que saben del midstream hagan su trabajo. Hubo un intento de traer a Energy Transfer en el proyecto Vaca Muerta Sur. Sí. Finalmente desconozco por qué, los motivos por los cuales YPF y el resto de los socios del Vaca Muerta Sur no llegaron a un acuerdo ahí, pero ojalá aparezca ahí. Pero oiga, ahí quiero retomar algo que me pareció muy interesante lo que decía Nico Dano, porque es algo que se discute poco. Nico decía hay que ver qué pasa con los yacimientos convencionales. Y uno ve que la agenda de los yacimientos convencionales que producen crudo pesado, que es importante para poder blendearlo en la refinería. Juanjo es un experto de eso, ahora me gustaría preguntarte sobre eso. Uno lo que ve es que ese crudo pesado está declinando muy rápido la producción. Entonces las empresas están planteando, como tenemos costos en dólares muy altos, porque el precio cayó, porque no es rentable invertir ahí, hay que bajar el nivel de regalías, hay que sacar ingresos brutos, hay que buscar un régimen diferencial de ganancias. Esa es la agenda que las empresas y las provincias de campos maduros, campos convencionales, están empujando. La pregunta que te hago concretamente es, ¿cuál es el límite de lo que uno puede sacar? Ok, ¿bajamos regalías? Listo, perfecto. ¿Bajamos ingresos brutos? Dale, ok. Busquemos un régimen diferencial de ganancias para campos maduros, evaluémoslo. Ahora, si alguien te viene y te dice, hay que tratar de que ese precio, buscar un precio interno del petróleo de pesado más alto para que no se caiga tanto la producción, ahí que es un poco la discusión que se va a venir, no tengo claro si hay que avanzar, no hay que avanzar. ¿Cómo analizas eso? A ver, cómo lo veo yo y mi opinión personal. Sí, a este precio claramente los campos maduros tienen un problema. Ahora, retomando también la idea de Juanjo, yo creo que lo importante es primero lograr volumen. El tema de la volatilidad de precios es inherente a estos mercados. Gas, petróleo, litio, cobre. O sea, esto va a pasar y vamos a tener récord de precios, baja de precios. Entonces, cuando hay baja de precios, se dan todas estas discusiones. Bueno, ¿qué hacemos? Y cuando hay récord de precios, la discusión es totalmente contraria, ¿no? Cómo el Estado se la llevan toda, cómo el Estado pone más. Entonces, yo creo que lo primero, tener claro que no son negocios para tomar decisiones con la mirada corta. Son negocios a mediano plazo. Entonces, que la discusión de precio es importante, pero las inversiones se están comprometiendo a mediano plazo. Y realmente yo sí creo que hay que rediscutir en Argentina la mirada tanto de regalías como de derechos de exportación en estos mercados, para que sean esquemas mucho más progresivos y acompañen, o sea, que el Estado recaude más cuando haya récord de precios y que cuando haya baja de precios tengamos un mecanismo, porque a lo que a nosotros nos interesa es tener volumen de producción, tener actividad. Ahora, esto es una discusión que primero que no está en la agenda y una discusión compleja, porque no alcanzan las provincias solas. El tema de ingresos brutos, el tema de derechos de exportación, las provincias solas no tienen el músculo suficiente como para que esto realmente pueda ser efectivo. El gobernador Nacho Torres hizo esta propuesta, bueno, yo resigno 4 puntos, que el Estado Nacional también resigne. La provincia sola no tiene el músculo suficiente. Entonces, para cerrar, de nuevo, negocios a mediano plazo, la volatilidad de precios es inherente a este tipo de mercados y también en el sector minero, que hoy no es fuerte, pero bueno, el litio era récord de precio, bajo de precio. Siempre va a estar.
Y segundo, que Argentina tiene que entrar al mercado con volumen. Cuando tengamos volumen en todo este tipo de productos, claramente podemos tener una mejor curva de competitividad. Y tercero, yo sí creo que es una discusión mucho más compleja. Tenemos que tener una discusión del sistema de regalías y de derechos de exportación argentina en todo este tipo de mercados. Vos cuando decís rediscutir retenciones a la exportación, ¿estás hablando pensando en campos maduros o también los tenderías a vaca muerta, digamos? Yo creo que tiene que ser un sistema, ojo, es difícil cuando vos discutís el sistema impositivo en recursos naturales, ¿no? Políticamente es imposible tiene que porque vos ser bajas algo. retenciones y te va a venir el campo y te va a Claro. decir, che, le estás bajando al petróleo, no le vas a bajar al campo también, es como... Bueno, yo también tengo mi opinión, yo creo que al campo también hay que sacárselas. Sí. Lo que no te va a decir, sí, yo creo lo mismo, Claro, pero pero tengo no que puedo. cuidar el gasto. No, pero en Exacto. realidad lo que yo hablo es una discusión mucho más sistémica, te diré. Porque vos tenés que, no es fácil, pero tenés que diseñar un sistema que aliente a la inversión, que cuando haya récord de precios el Estado pueda recaudar más, que cuando haya caída de precios puedas preservar el nivel de actividad, porque en realidad es lo que a vos te interesa, que cuando estés llegando al declino también se pueda extender la vida útil de todos estos tipos de yacimientos. O sea, es un sistema complejo, pero que no alcanza la discusión solo de la provincia, ¿no? Acá también tiene que estar la discusión a nivel nacional. Aparte, si lo ves en temas comparativos, es mucho más a nivel nacional y te tocó el tema de derechos de exportación porque, bueno, No, no son totalmente. coparticipables, son mucho más relevantes que las provincias y de nuevo, yo no veo a las provincias solas que tengan el músculo suficiente para que una resignación desde la provincia pueda ser efectiva para alentar la inversión. Ahora vamos a hablar un poco con Flavia sobre minería. Esta semana está ocurriendo Bar Minera, que es la principal feria minera, o una de las principales. Vamos a grabar y el lunes a la tarde seguramente emitamos un capítulo especial sobre minería, un capítulo especial de Dynamo enfocado en minería, así que síganlo en redes y más porque va a estar bueno ese capítulo. Juanjo, ¿coincidís con algo de lo que están diciendo? ¿Algún bemol, algún matiz? Quiero volver al tema de inversión extranjera directa, porque parecería ser que solo es cuestión económica, ¿no? De alinear nuestra macroeconomía, de ver lo que está pasando con los flujos globales. Y eso puede suceder precisamente cuando hay interdependencia, libre comercio, globalización, pero hoy no estamos en esta etapa. Y a partir de Trump 2, eso quedó mucho más claro. Entonces, para que vengan inversiones también se necesita diplomacia, política exterior. Y ahí es donde yo veo preocupación. Porque Argentina decidió tener un alineamiento irrestricto y acrítico con un país que es Estados Unidos, que nos ayudó con el FMI, pero las inversiones de ese país no están viniendo. Y a la vez que hacemos eso, el líder de ese país, que es Trump, sabemos que toma decisiones que están supeditadas a una política transaccional, siempre a cambio de algo, y después impredecible. Digamos, hoy dice una cosa, mañana vuelve, mañana avanza. Es su forma de negociar y de hacer política. Ahora, ¿qué pasa del otro lado? La novedad la tuvimos esta semana. Hubo una cumbre de la CELAC con China, ¿sí? La otra potencia global. 33 países fueron. De nuestro país no fue el presidente, jefe de gabinete, secretaria de la presidencia, ni el canciller. Fue una delegación de segundo rango. Fueron los presidentes de Brasil, de Chile, de Colombia. Ok, uno puede decir, yo tengo mis preferencias, pero mandaste una delegación. Bueno, el único país que no firmó la declaración final fue Argentina. Entonces, yo lo que estoy viendo, y hay 200.000 millones de dólares que China está poniendo arriba de la mesa para inversiones en infraestructura. Sí, alguien te podría decir, ojo que si uno mira el track record de las inversiones chinas en materia de energía en Argentina, tenés las represas hidroeléctricas en un limbo medio complicado, rediscutiendo una nueva adenda contractual financiera de ese contrato. Las represas, las centrales nucleares firmadas hace 10 años, no avanzadas. Sinop, que es una compañía enorme china estatal, entró en Santa Cruz a producir petróleo y salió a los 3-4 años de manera muy poco exitosa, para decirlo de alguna manera. No tenés tantos proyectos financiados por actores chinos que a nivel global son potencia, que uno puede decir, che, mirá qué bien que funcionó Es esto cierto, y demás. también tenés el puerto de Chancay en Perú, mega puerto, y no tenés inversiones de Estados Unidos en infraestructura. Es cierto. Entonces, te estás jugando todo a un país y a un líder que acaba de hacer una gira por Medio Oriente, no fue a Israel, fue a Emiratos Árabes, fue a Qatar y fue a Arabia.
y que dice, che, ahora ojo en Gaza porque están pasando hambre. ¿Y por qué me interesa eso a mí? Porque digo, es el mismo presidente que el día de mañana puede decir, che, muy bien los argentinos, pero nos deben toda esta plata. Y de repente te quedaste boyando. Entonces, ojo con poner todos los huevos en una sola canasta con un presidente que hace su juego y que está jugando a la política industrial. O sea, quiere hacer proteccionismo y nosotros somos competidores, no nos van a comprar GNL. Ellos sí hacen planta de tierra, después lo podemos hablar, para exportar Sí, GNL. veo que trajiste una miniatura de un buque de refacción. Acaba de salir un informe de McKinsey sobre política industrial en el mundo y cómo se ha acelerado. Entonces, estamos yendo a contramano de lo que está pasando a nivel global. Sí, Pero Juanjo, las decisiones de inversión no la toma el presidente de un país. En Occidente, en todo caso. En Oriente es otra cosa, es una manera distinta. Pero que Trump diga que va a aumentar la inversión en petróleo y vamos a tener los precios más bajos del mundo en energía es incompatible. Porque no hay forma de que si los precios bajen, la inversión se produzca. Drill baby drill no existe con precios bajos. Tiene que haber un precio en que el mercado acepte que los puede pagar. Por lo tanto, coincido con vos en cuanto al matriz de no tenemos que estar mirando solamente a un lado del mapa mundi, tenemos que mirar todo y tenemos que tener una política exterior adecuada para poder atraer inversiones de todos lados. Pero en el caso particular de las empresas que en Argentina están de otro lado, y quiero aclarar que hay una empresa china importante como Sinopec en el consorcio Pan American Energy, que ha apostado, han hecho una refinería nueva, están desde hace mucho tiempo con la gente, con los Bulgheroni, con BP, pero creo que las empresas lo que necesitan para venir a Argentina no es un presidente que los apoye, americana, sino que nosotros hagamos los deberes, que nosotros continuemos, que no demos marcha atrás en los pasos que estamos tomando, los efectos de atraer esas inversiones. Ese es un rasguito. Yo estoy de acuerdo con Juanjo, porque creo que en Estados Unidos, más allá de Trump, en Francia, las empresas francesas que tenemos, europeas, no es que toman la decisión de inversión llamando a Trump y preguntándole o al presidente. Evidentemente la geopolítica juega, no vamos a ser ingenuos, pero me parece que nosotros tenemos todavía mucho terreno por reconstruir un entorno seguro y favorable y previsible para la inversión. Y todos conocemos anécdotas y casos de compañías que además no es que cuando se libere el cepo, cuando la inflación esté baja, etcétera, ya está, vienen y ponen 10.000 millones de dólares porque tenemos una serie de litigios por violación de contratos, por cuestiones más micro de cada proyecto, que bueno, que esas compañías va a llevar tiempo que vuelvan a decir, ok, creo que podemos meter X miles de millones de dólares. Y por supuesto, si la política exterior es más pragmática, flexible, plástica, en el sentido de maximizar esas oportunidades de inversión de todos los países y compañías del mundo que quieran venir, desde ya. Pero pienso que todavía hay mucho que tenemos que hacer nosotros acá para... ¿Cómo ves el tema de esto que planteaba Flavia, de decir, discutamos retenciones a la exportación para petróleo en campos convencionales? A mí me genera como una incomodidad, porque yo creo que aún en la fragilidad que tiene el marco regulatorio argentino, dentro de todo, yo creo que en los últimos años estamos con una industria que crece con esas discusiones básicas de nación versus provincias, regalías, retenciones, incluso también con el panorama de compañías, ¿no? YPF, estatal, privada, GIP, más o menos estable. Entonces, yo sé que no es óptimo lo que tenemos, pero reabrir la discusión de quién se queda con qué, y es peligroso, porque vos por ahí lo reabrís, del lado de las compañías lo reabrís cuando sentís que se te complica el convencional, pero después también vienen los del otro lado que van a decir, pero entonces yo quiero, con lo cual yo sería muy cuidadoso con eso. De hecho, en los derechos de exportación para petróleo,
tiene una. Lo último, lo que tenemos vigente depende del precio y No es me acuerdo bastante moderado. cómo era la escala. Y la tasa máxima Era es hasta 8%. 45% es cero, Hasta de ahí $45. 45 dólares cero, Y de después ahí está empieza la máximo escalera Entonces, hasta 60. Seguro que hay cosas mejores para hacer, pero yo no, personalmente no creo que sea favorable meterse con esa discusión ahora. Tampoco con ganancias. A mí me parece que el impuesto a las ganancias es un impuesto general y por más no convencional que haya una actividad que no ande del todo bien, no le puede pedir, porque si no va a venir la pizzería de la esquina o va a venir una pyme metalmecánica y me va a decir, y a mí tampoco me alcanza la plata. Y creo, sí, muy positivo que las provincias, como creo que Chubut avanzó y, bueno, frente a determinadas circunstancias, digan las regalías que son parte de la renta de ese recurso, que es de la provincia, como yo sí tengo un incentivo a que eso se explote, puedo ceder un poco porque me doy cuenta que de otro modo se va a quedar abajo de la tierra. Pero no tocaría los impuestos generales como el impuesto a las ganancias. No, perdón, yo también creo que no es el impuesto a las ganancias, pero en realidad, antes de ese punto, lo que a Argentina se debe es una rediscusión impositiva integral, porque el tema de ingresos bueno, brutos es un desde tema ya, que hay que desde ya. resolverlo. Según el gobierno, se viene ahora a discusión del... Creo que no se va a ver Vamos a ahora estar años en esa porque no tienen discusión. mayorías en el Congreso, Bueno, pero no, esperemos después de que- octubre pretende tenerlas. Ojalá, O O ojalá. sea, si damos esa discusión, Sí. va a ser mucho más adelante. Lo que sí, y volviendo a un punto que quedamos sin discutir, el tema del barril criollo, no volvería por más que caiga el precio. Yo creo Bueno, que eso ya está, porque pero eso ahí está el conceptualmente es una mantener- transferencia de renta. Ahí está, y yo voy a clavar un puñal yo. Nosotros, la administración Macri dictó el decreto 1500 DNU 566, Sí. una administración supuestamente pseudo-liberal y que no solamente fijó el tipo de cambio, sino fijó el precio del crudo Brent. Ya no estabas ahí. No, no, Eso no te no, va a cargo no vos. lo hubiese firmado el DNU, pero eso es contrafáctico. Sí. Pero lo que quiero decir es que cuando digo que hagamos los deberes, es que haya 2, 3, 4 gobiernos que continúen en el mismo camino y que una emergencia no nos haga perder el rumbo, porque todos podemos entender qué es lo que nos está pasando, pero en esta circunstancia especial, si creamos un régimen diferencial, se presta, vos empezaste a mencionarlo algo, Sí. necesitamos crudo pesado para nuestras refinerías, por lo tanto ellos no van a poder exportar, porque lo vamos a tomar en el mercado local. Claro, y ahí Bueno, el crudo, y ahí se genera el una- precio de ese crudo, eventualmente en una situación Exacto. de exceso de demanda, se irá al import parity y se genera una distorsión, si no. y se arbitrarán esos precios. Exacto. Empezar a regular desde el Estado, decir, no, vamos a. Para mí sería una Nosotros, catástrofe. yo me hago cargo que tuvimos el último barril criollo en pandemia. Sí, sí. Y me acuerdo que fueron 2 meses de negociación. Las provincias pedían más de 50 el barril. La refinería decían más de 33 no puedo pagar. Y las empresas integradas estaban por el medio. Y tuvo que terciar el gobierno nacional porque no había acuerdo. Y se fijó en 45. La discusión de fondo era, ¿qué hacemos? ¿Que se caiga toda la industria y no sabemos cómo eso se va a reconstruir? ¿O aguantamos los trapos un tiempo a ver qué pasa? Hoy en día estamos en otra discusión. Primero porque tenemos abastecido el mercado interno y segundo porque vamos a precios de paridad y lo estamos viendo porque si acabamos de bajar los combustibles es porque empezamos a fluctuar. Ese es un cambio radical, ¿no? Perdón, no Entonces, podemos comparar, Pande, te voy a defender ahí. No, La no, situación eso. del pandemia realmente fue una situación muy extraordinaria donde sí se ha meritado la discusión. Ahora, por baja de precios internacionales, no. Sí, para los que no siguen tanto esta discusión, la Argentina produce crudo liviano, muy reducidamente, digamos, en Vaca Muerta, y produce crudo pesado en la cuenca del Golfo, en la cuenca de Cuyana, alguna cosa, pero sobre todo en el Golfo, en el norte de Santa Cruz y Chubut. Ese crudo históricamente era más barato que el crudo liviano porque era exportable y porque por calidad tenía menor rendimiento. Esto Juanjo puede explicarlo 100 veces mejor que yo. En la Argentina pasó, y en el mundo también, algo en los últimos 5 años, de que se invirtieron los precios de ese crudo pesado que produce, por ejemplo, Cerro Dragón o el norte de Santa Cruz o Las Heras, toda esa zona, hoy tiene un diferencial más caro que el crudo que se produce en Neuquén. No sé, de hecho, no sé cuánto se está vendiendo el crudo pesado en el mercado interno hoy, precio mayo, pero me imagino que debe estar. $5 arriba de $5 arriba. Cuenca Neuquina. Pero como Argentina siempre tiene sus propias irregularidades, no sé si Cuenca Neuquina está a $62, no sé si se vende 67.
Y si se vende 67, no sé cuánto se vende en el mundo, porque ¿qué es? ¿Brent más cuánto? ¿Más 5 también o no? No, más 4, más 3,5. Ok, con lo cual el precio a nivel global, si el Brent está a 65, debería ser 68,5, para decirlo. Pero no es solamente algo que está ocurriendo acá. Hace muy poquito el presidente de Chevron, que le dijo, habló en voz alta para el gobierno americano que le dice que se vaya de Venezuela, que si Chevron se va de Venezuela, las refinerías de la costa del Golfo no van a tener crudo pesado para... Y esas refinerías se hicieron con cokers, para crudos pesados. Por lo tanto, es también una necesidad tener un blend adecuado en tus refinerías para poder Mirá qué maximizar interesante, tu ¿no? Se me había producción. escapado esa discusión. Acaba de ocurrir, lo dijo hace muy ¿Y poquito. cómo van a saldarlo? ¿Qué decisión van a tomar ahí? Digo, ¿qué va? Bueno, Estados si le Unidos quita el permiso Sí. de operar en Venezuela, Chevron va a tener que dejar de operar en Venezuela y el crudo venezolano se seguirá exportando a China, que es el que ha tomado el volumen que antes iba a Estados Unidos. Recordando que Venezuela está levantando producción. Acordémonos que Venezuela, cuando llegó Chávez, producía 4 millones de barriles por día, llegó a producir menos que nosotros, 500.000 barriles por día, y ahora está en 1.100.000, 1.200.000, recuperándose. Bueno, se irá yendo para otro lado y las refinerías del Golfo van a tener que bajar su nivel hasta que encuentren un abastecimiento alternativo que en crudo pesado no hay. O hagan lo que empezamos a hacer en Argentina para adecuarnos al crudo de cuenca neuquina nuevo, con una API arriba de 40, que es cambiar las unidades de destilación y tratar de aceptar que tenemos un crudo de una característica y necesitamos mucho más enfriamiento en los topes, nada más. Si uno quisiera reformular y reconvertir todo el parque refinador de la Argentina justamente para que pueda procesar este crudo que viene de vaca muerta. Digo, che, yo miro los próximos 20, 30 años, el crudo me va a venir de vaca muerta, lo convencional será cada vez más marginal. ¿Cuánta inversión, primero, se puede modificar tecnológicamente el parque? Ya se hizo, lo que Sí. se tenía que hacer ya se hizo. Como dije antes, el mercado argentino es pequeño y el tamaño de nuestras refinerías es pequeño. La más grande es La Plata con 200.000 barriles, después sigue Luján de Cuyo con 170, 160 y después Dock Sud con 100. En realidad, si vos tuvieras que hacer algo nuevo, no es económico y lo mejor será exportar el crudo e importar los productos que te falten. Eso Ok, sería lo ya más está. O sea, ahí me queda- racional desde el punto de vista... También entra la decisión, no la decisión, sino el forecast, la visión de cómo va a ir la demanda de combustible líquido. ¿no? por Porque, la penetración del eléctrico. claro, que en otros países, ayer justo creo que salió Sí. un informe, digamos, ya las ventas de autos eléctricos en algunos países China, tienen principalmente. una participación enorme. Pero bueno, para eso están las compañías también, ¿no? Que son privadas, incluyo YPF, que tienen que imaginar un montón de cosas hacia adelante, las que tienen refinerías, que es cómo va a estar la demanda, cómo va a ser la oferta de crudo, qué diferencial de precios puede haber. Me parece que eso es lo que hacen las empresas. Un día deberíamos Ahora, hacer el un- gobierno debería, y las provincias y el gobierno nacional, tratar de que las reglas que se ponen sean justas y estables. Y por todo ello, todo lo que dejamos de hacer ahora, no sé si lo vamos a poder hacer en el futuro. ¿Cuántos TCF tenemos de reservas de gas? ¿Mínimo 300? Recurso seguro. ¿Mínimo? O sea, recuperable 300 cuando tomo todo. Bueno, consumimos 2 como pavo por año. ¿Qué queremos tener? ¿2,5? Son 120 años de demanda de la Argentina. No vamos a estar acá para ese momento. Ahí tenemos el dato cierto ahora, porque salió la declaración de recursos disponibles de gas natural, la aprobó el gobierno, habla de 243 TCF. Para algunos es bastante conservador este número, podría ser según cómo haces las estimaciones. Hay escenarios de abastecimiento. ¿Cuántos años nos alcanza ese abastecimiento para nuestra demanda interna y para las exportaciones que queremos hacer? ¿Eso es recurso recuperable o es reserva Técnicamente probada? Técnicamente a los precios que se estiman en el escenario, obviamente. Si el precio cae a menos de $1,5 por millón de BTU, deja de ser recuperable, ¿no? Sí, ahí tenés. El escenario largo te da más de 160 años. Y el escenario corto, que es con intenso uso, la demanda interna no va a cambiar mucho, pero sí las exportaciones, te da 63 años. Y eso se prevé exportar hasta 5 buques, ¿sí? Son 80 millones de metros cúbicos día por barco y 20 por gasoducto. Entonces, eso te dice que tenés por décadas gas. Ese escenario prevé
que vos dupliques la producción de gas y la mitad lo exportes, digamos, 100 millones de metros cúbicos por día. Exactamente, 2,5 veces vas a exportar lo que usás acá. Pero Todavía estamos lejísimos de tener edificado y señales claras y concretas de que eso va a pasar. sí, digamos. y Bueno, un pero- dato que me parece, cierro, un dato preocupante que dice que a partir de 2035 no va a haber más gasoductos. O sea, no se prevé ingreso de nuevos gasoductos, de la ampliación de la red. Entonces, y va a haber hasta 30 millones de metros cúbicos que nos va a faltar en invierno. En Argentina, si no se prevé en En 2035, no tenés más ampliación No. del sistema transporte de Y gasoductos. tenés una demanda insatisfecha. O sea que el buque de Escobar, miremoslo con cariño porque va a estar por mucho tiempo. Bueno, yo me acuerdo que Accelerate tenía un proyecto que decía de estos proyectos de LNG, Floating Energy, o sea, muy flexibles, y decía, con este proyecto yo incluso puedo sacar, Perdón, 2028. A partir de ahí no hay más gasoductos. Ok. 28. 28. 28, sí. tener como usar LNG y transportarlo a Escobar desde Río Negro, ¿entendés? En el pico, en algunos días. Me hace acordar a... El barco de YPF hizo eso. Hizo- Hizo 3 viajes a Escobar. Sí. Lo tomó, Sí, lo sí. cargó en Bahía Blanca y llevó a Escobar. Pero, Hay que tener pero me parece que esa, digamos, ya desde el Estado, esa declaración es Bueno. importante, Con las empresas, con el IAPG y las Bueno, lo universidades. necesitaba para darle la aprobación a 30 años de la exportación de Southern para dar Energy. la aprobación, que eso, y yo creo que uno siempre está esperando más, ¿no? Pero Southern Energy está ya, o sea, ya tuvo la decisión de inversión, creo que para uno de los dos buques, que es el que ya está construido y va a venir, están a punto de hacerlo para contratar la compra del otro buque. Es un proyecto en el que lo inició PAE con los noruegos, pero que después se sumaron las principales compañías de acá, o algunas. Con lo cual tenemos, y para tratar de ser amplio, ¿no? Con todo, y si fue en Arsa, pero se construyó el gasoducto, ¿no? el ex NK. Sí, Perito Moreno ahora. Con dificultades, la reversión del gasoducto norte. Yo creo que la industria del gas, aún a los tumbos, como es en Argentina, va dando pasos, ojalá los podamos dar más rápido y más firme, pero va dando pasos hacia un perfil exportador con LNG, o sea, no solamente regional, sino al mercado mundial. Lo hacemos con la velocidad por ahora que permite la propia Argentina y su macro y su regulación y sus antecedentes, pero no es que estamos estancados. O sea, Adelante. claramente hay cosas que están sucediendo. Si queremos exportar crudo, necesitamos también de bottleneckear el gas, porque el gas asociado que tiene Vaca Muerta, el GOR de Vaca Muerta, es muy alto. Por lo tanto, no hay manera de poder duplicar la producción o triplicar la producción de petróleo crudo, que es lo más rápido y más fácil y con menos inversión, porque son solamente 3.000 millones de dólares en Vaca Muerta Sur en lugar de 30.000 para los barcos del LNG. Necesitamos también evacuar el gas que se produce cuando generamos crudo. Por lo tanto, necesitamos que las dos inversiones vayan en paralelo. Por lo tanto, cuanto más rápido, y eso lo dan los barcos, podamos estar evacuando el gas, más vamos a poder beneficiarnos de la exportación de petróleo ¿Qué crudo. inversión es una planta de captura de gas asociado? O sea, esto que dice Juanjo es, vos producís petróleo en un pozo de Vaca Muerta y algunas es Vaca Muerta que trae gas asociado y tenés que sacarle ese gas para poder gestionar el petróleo. No, la digamos. captura es poco, son decenas de millones de dólares. El problema es el transporte de ese Claro, gas. ¿qué Nosotros tan tenemos que lejos está de la sacarlo red? de donde se está produciendo, como también el gas que vamos a exportar, necesitamos separarlo. No podemos exportar etano, propano y butano que viene con el gas natural de boca de pozo. Necesitamos tener megas, necesitamos tener empresas que puedan separarlo, así como... Megas o TGS o alguna de esas empresas que Exactamente, exactamente. Y lo mismo pasa con el petróleo, sacarle los livianos para que ese petróleo se pueda exportar y procesar en una refinería. O sea, no es solamente una Y cuestión toda la de región gasoductos, importa eso. ¿eh? Toda la región importa GLP. Y toda la región importa GLP. O sea, acá estamos hablando de... Si hoy en Neuquén se invierten o se espera invertir 11.000 millones de dólares, entre una cosa y otra tenemos que duplicar fácilmente la inversión en Argentina para poder hacer frente al desafío que tenemos. ¿Y hasta dónde existe la capacidad del mercado para invertir y gestionar este tipo de proyectos? Porque el proyecto que decís vos de NGL, digamos, de captura de líquidos en el gas y demás, es un proyecto de 1.500, 2.000 millones de dólares. En forma simultánea, el oleoducto de Vaca Muerta Sur o las ampliaciones del Val
un gasoducto nuevo exportar. Mi impresión es que no sé si hay capacidad de contratación o capacidad de financiamiento de inversión de ese tipo de proyectos. Yo que vuelve tendría más fe a los decisores, a las empresas que están tomando decisión de invertir, que obviamente el consorcio que está en Vaca Muerta Sur también son cargadores de ese oleoducto. Por lo tanto, han tomado con Southern Energy un compromiso de llenar ese oleoducto en función de la producción que van a tener. Y para lo cual tienen contratos. O sea, lo mismo va a pasar con Southern Energy y los que formen parte del consorcio, o cuando se dé el acuerdo o el FID entre Shell y YPF, o entre Eni y YPF para la segunda y tercera etapa del Argentina LNG. Ahí, Nico, yo siempre uso, como me gusta la historia del sector, tenemos detrás la experiencia de Frondizi y la experiencia de los 90s, en donde con una combinación de recursos, porque si no hay recursos, no importa, y un enfoque diferente respecto de la inversión privada, una macro más o menos que funcione, etcétera, Argentina tuvo expansiones de la industria fenomenales. O sea, con Frondizi triplicó la producción en 4 años. Y naturalmente esos procesos tienen un esfuerzo y cuellos de botella, y en todo el mundo, y las empresas empiezan, no va a haber ingeniero, no va a haber infraestructura, no va a haber... Y es un tema, y todo lo que se puede hacer suma, pero yo creo que en general las compañías lo resuelven. O sea, si tienen la regulación adecuada para invertir en planta de tratamiento, en conectar el gas asociado a la red, etcétera, bueno, el proyecto en sí justifica todo eso. Entonces, Dicho esto, con un riesgo país de 650 a 700 puntos, no es viable. O sea, Argentina tiene que ir a un investment grade. O sea, nosotros tenemos que ir a un lugar de que podamos tener 200 puntos de riesgo país. Caso contrario, por más que tengamos el expertise, el profesionalismo, etcétera, el capital, el préstamo, aquellos que van a colaborar con el financing del proyecto no va a estar. Nico, Sí. traje algo para mostrarte. A ver, En sí, el lo estamos marco viendo de todos cómo y la verdad que está bueno que lo muestres. Bien, porque es un nombre que vamos a tener que aprender todos en nuestras casas. Mi suegra Anita ya se lo aprendió, le dije estudiarlo de memoria. Gili Episello. no hay de Lego de barcos de LNG. Estos están hechos a Ojo que hay una mano. oportunidad ahí, ¿eh? Están hechos a mano, así que podemos hablar después. ¿Qué es Gili Episello? Es el barco de Golar que va a llegar en 2027. Primer punto, ¿por qué se llama así? ¿Saben por qué se llama No. así? Bueno. Gili viene del lenguaje Kannada del sur de la India y quiere decir rama de una planta o de un árbol, una rama. Episello viene del griego antiguo, episión, quiere decir región pública, y como prefijo quiere decir vulva o perineo, que es el aparato reproductor femenino. Entonces, ¿qué podemos sacar en limpio? Es la rama del árbol de Vaca Muerta que vamos a mandar al mundo. Porque aclará que este barco es lo que está mostrando Juanco y explicando la genealogía de la palabra, o la epistemología además, es el primer barco con una unidad de licuefacción de gas que va a tener instalada la Argentina. Como estamos diciendo acá, es el único proyecto donde hay una decisión final de inversión, es decir, ya hay un compromiso mandatorio, taxativo de las empresas socias de Southern Energy de llevarlo adelante. Todos los otros proyectos todavía están en una instancia anterior y por eso uno es más cauto. Pero bueno, ese proyecto, ese barco... Y ese barco que ya existe, que ya está existe. funcionando en otro Es de país. una empresa que se llama Golar, Noruega, y Te pongo un asterisco. Si Sí. hoy entras a la página de Golar, lo hice esta mañana, vas a encontrar una llamada al pie que dice decisión final de inversión pendiente. no deben haber actualizado, porque estaba hace como... Poné F5, poné F5, Hoy, F5, hacelo, F5. vamos a ver. No, bueno, del lado del país ya efectivamente, está. No está actualizada la página porque ya hubo un comunicado Hay un oficial, comunicado. no Sí, ya lo solamente sé, de por eso me llamó la atención. sino de empezar a construir el MK2, que es el segundo. ahora vamos a ir. Ahora vamos a ir. Este efectivamente está en Camerún, va a hacer un revamping y va a venir acá en 2027. Lo trae PAE, hoy es parte del LNG 1. El LNG 2 va a ser otro que también va a ser de Golar, que está en construcción, va a estar en el segundo trimestre de 2027 en un astillero de Yantai, en el sur en China, ¿no? Y hay otros barcos. Ahora, ¿cuántos hay de estos en el mundo? No sé. 7. 7.
¿Por qué esto es importante? Petronas tiene 2, que eran los primeros que iban a venir, ahora están allá en Malasia. Shell tiene 1 fuera de servicio. Eni tiene la Tango, que es la que había traído YPF, Exmar. de Exmar, que digamos que fue un negocio ruinoso para la compañía. Pagó 150 millones de dólares y gracias a que hubo pandemia, si no hubiera pagado 100 millones más. Si salió mal ese proyecto, no daban los costos. Cuando Sí. bajó el precio del NG, no se pudo repagar Y hay algún responsable que todavía está acá en Golar. Esperemos que ahora le vaya mejor. Sí, son proyectos también. Nosotros en Econoyer nos sacamos varias notas sobre eso. Después uno entiende que son decisiones. A veces salen bien, a veces salen mal, digamos. Tampoco vamos a estigmatizar a nadie por tomar una mala decisión, digamos. en ese No, sentido. por eso. Esperemos que ahora se haga bien. Ahora, estos buques son codiciados en el mundo. Entonces, ya decir que vamos a tener 2, ¿sí? Con el MK que se va a construir, MK2, bueno, es auspicioso para todo lo que estamos hablando hoy. O sea, que Argentina va a poder desarrollar, esto quería cerrar la idea, como que nace a la vida un nuevo proyecto país, ¿no? Y ojalá que eso siga. Cuando uno va a esa declaración de recursos, dice que va a haber 5. Cuando uno escucha a Marín también, después van a nivelar. O sea, vamos a tener ahí en la costa de Río Negro varios de esos. Como ahora tenemos en Escobar. Y ahí quiero abrir una discusión, a ver qué piensan. En Escobar tenemos un taxi anclado todos los días del año 2011. Y va a seguir durante un largo tiempo. Primera pregunta, ¿podríamos haber construido en tierra una plantita de regasificación en ARSA e YPF? Yo estuve en algún momento en una discusión de esa, nunca se llegaba a tomar la decisión, pero es un negocio que va a seguir, ¿sí? Y es un barco que está ahí en el río Paraná y que en cualquier momento podría levantarse. Va a seguir hasta que no se amplíe el sistema troncal de gasoductos en Argentina, si es que se amplía Mirá, para yo te poder... voy a Para decir, ese pico no lo Juanjo, vas a para hacer empezar nunca. a contestar, había 2 barcos. Sí, El otro estaba en Bahía Blanca. exactamente. Si hubiéramos hecho una planta en Bahía Blanca, hoy no la estaríamos O la usando. podés reconvertir como en Estados Unidos. Bueno, está bien, Pero pero ya a lo está. que voy es Tiene 7 para trenes hablar, en tierra Estados para Unidos. hablar menos de lo que Bueno. pasó y del futuro. Yo creo que la ventaja enorme que nos da la tecnología del floating LNG es que para estos proyectos tan complejos y tan caros, en vez de tener que invertir en tierra argentina, hundir no sé cuántos billones de dólares, 2.000, este, 3.000 millones de dólares. como mínimo, Con el primer 2.000, trimestre. 3.000 millones de dólares, que lleva un montón de tiempo, para proyectos que están involucrando recursos finitos, porque no deja de ser algo que algún día se va a terminar, que haya una tecnología, y si los números cierran, que te permite traer una planta móvil, ponerla ahí y avanzar más rápido y con un riesgo más bajo, porque ya no estás metiendo esos 3.000 millones, sino pagando ese taxi. A mí me Yo parece coincido, perfecto. Pero hay algo que no entiendo y quisiera que alguien lo pueda explicar, por lo menos a mí. Cuando YPF lanza este proyecto en el gobierno anterior, dice, voy a hacer una planta en tierra. Primero venían los 2 barcos de Petronas y después voy a hacer una planta en tierra. Hoy cambió la morfología del proyecto, pero no sé por qué, porque los Y hoy barquitos son los 4 mismos para- de ir a y hay, 4 y hay más socios. Para, además. Y porque es más para flexible. compensar. No, pero dale, Flavia. Yo tomo el comentario de él, es más flexible, se dio esa discusión, pero de mi punto de vista es mucho más flexible y aparte, ¿cuál es el tema? Cuando vos tenés la partecita esa flotante, bueno, cambian las reglas del juego, en un país como la Argentina Y- te llevas la planta, entonces de alguna manera le bajás el riesgo al proyecto. Y Entonces, para mí es correcto, yo de nuevo, y retomando la idea anterior, enfoquémonos en que Argentina entre produciendo volumen, porque eso también va a ser un beneficio al mercado interno, No, por porque eso esto claramente está mientras buenísimo, más que gas arranque. produzca la Argentina, también va a bajar el gas para el mercado además interno. vos tenés que ver cómo evoluciona la otra oferta en el mundo. O sea, no Exacto. estamos solos y el único LNG que se va a producir es el de Argentina. Hoy el mercado total son 470 billones de metros cúbicos, billones de los nuestros de metros cúbicos, y se espera que llegue a 800 en el 2030. Nosotros vamos a tener el 3,5 o 4% de ese mercado. Hay que ver qué es lo que pasa, porque en función de los escenarios
si se dan los dos escenarios más sustentables de la idea que hoy están en el arcón de los trastos vacíos, no va a ser necesario tanto el LNG. Pero para compensarte, hay otra empresa, está con otro proyecto más chiquito. Estos son 28 millones de toneladas por año, los tres etapas de la Argentina LNG. La primera con Southern Energy, donde es un tolling agreement, donde YPF entra con el 25%, y los otros dos, el LNG2 y el 3, de YPF con Shell y con Eni, si van adelante. Tecpetrol está con un proyecto más chiquito, en Bahía Blanca, en tierra, para 4 millones de toneladas, para evacuar solamente Fortín de Piedra. Solamente Fortín de Piedra, porque hoy Fortín de Piedra tiene un plató que puede llegar a los 40 millones de metros cúbicos por día. Y está produciendo en el invierno 22 y en el verano 12, 13. Entonces va a haber una mezcla en Argentina de barquitos y una planta en tierra modular. Es cierto, Techín tiene esa ventaja, está en todas las partes del negocio, produce, transporta y construye. Pero así va a ser Y la construye. YPF. Así va a ser la YPF. También puede pasar que si, como decía Juanjo, mejoramos, el costo del capital en la Argentina se derrumba, llegamos a tasas muy bajas. En la evaluación de esa secuencia de las etapas, alguien diga, dado los precios, dado lo que te quiere cobrar de alquiler la Golar que exista en ese momento, diga, che, conviene invertir en tierra. El que se quemó con leche ve una vaca y llora. En Argentina no hemos dado todavía ese salto cuántico de decir somos un país confiable. Y por lo tanto, las empresas, ¿qué hacen? Son pragmáticas. Toman el menor riesgo posible, hunden el menor capital posible en la Argentina. Es una gran noticia que tengamos una tecnología eficiente y cierto. Totalmente. competitiva Es cierto. que nos Totalmente. permite avanzar con esta flexibilidad. Si no existiera eso, estaríamos esperando o con alguna decisión estatal, que tampoco está bueno, porque las empresas le dirían al gobierno, y si no la ponés vos, nosotros no la vamos a poner. Y aparte el otro tema que es lo que mencionaba Juanjo antes, el proyecto de crudo no existe si no tenemos Exactamente. solucionado el tema del gas. Esta tecnología te da más velocidad. Sí, sí, es Y cierto. además que, de nuevo, te baja el riesgo del proyecto si lo querés mirar solo desde Y ahí. pregunto. Pero tiene que ser el mercado porque tiene que mirar también un conjunto de factores, Y ¿no? recordemos una cosa, ¿no? Hoy tenemos firmadas 51 concesiones de explotación en Vaca Muerta, 11 de exploración, y de las 51 concesiones de explotación, solamente 12 están en la etapa de desarrollo. O sea, todavía no empezó y no Exacto. hemos ido todavía a la ventana de gas seco, que es la parte oriental de la provincia, y no hemos ido a Molles. Solamente fuimos a Vaca Muerta, no a La Roca, que está más abajo, que es gas solo. Por lo tanto, cuanto más rápido lo podamos hacer, más posibilidades tenemos de monetizar todo eso. Y ahora yo me meto a una pregunta, Sí, sí. Juanjo. ¿Cuánto ves vos que pueda llegar a bajar el precio del gas en el mercado interno si realmente se da este salto de producción? Si vamos a paridad de exportación, es decir, hoy lo que tenemos que estar es alineados con el mundo, tanto en crudo como en gas natural. Y a mí me da que para ser competitivos con el mundo, el precio en el PIS de Vaca Muerta va a estar en $2, $2.50 como mucho. Ayer se cerró junio, ¿no? El precio de junio se cerró en PIS 3,70, en Buenos Aires 4,90 o algo por el estilo. Bueno, esos precios de invierno podrían llegar a bajar a 2,50, por ejemplo. Extraordinario para Si el mercado. exportamos masivamente. O sea, Claro. hay también un beneficio para el mercado interno, más allá de que recordemos que por una cuestión de fragmentación de la demanda, solamente tenemos cubierto el 60% del país con gasoductos. Es decir, el resto no está cubierto. O sea que en realidad somos un país También le gasífero. lleva gas, pero ¿Eh? por garrafa, pero también le lleva gas. Pero es otro Bueno. gas, es el LPG. No Bueno, es pero el- sale Que también de va a los bajar. yacimientos. Que también va a bajar. Por una necesidad de que no va a haber quien lo compre. Si Claro, no sí. va a haber quien lo compre, por lo tanto va a tener que bajar también. Esa es otra. ¿Mm? No, iba a plantear que esta tecnología flotante, digamos, también es más realista porque como decía Nico recién, se financia con el flujo que genera el negocio de la extracción de gas. O sea, en lugar de tener que meter un CAPEX, una inversión grande en la perforación de pozos y en forma simultánea meter una inversión en una planta en tierra, vos podés firmar un contrato de alquiler con un proveedor de tecnología como Gola, en este caso del barco flotante, la unidad flotante de licuefacción, y destinar la inversión, tu capacidad de inversión a la perforación de pozos. Cuando estos pozos empiezan a producir, empezás a pagar el alquiler que tenés con Gola. Entonces es más realista en función de lo Para que eso Argentina puede funcione, hacer. Nico, necesitas un off-taker.
y todavía no lo tenemos. Bueno, Perdón, para cerrar la idea anterior, no sé si no lo tenemos. Yo no lo para sé, cerrar la pero- No, no lo idea han anterior anunciado, de los... no está firmado un acuerdo, quiero decir, de venta. Perdón, para Stauder terminar la Energy no hace idea- un FID si no tiene off-takers. Desde mi punto de vista, el 80% del volumen que va a producir ya está contratado ¿Por quién? por empresas. No lo sabemos, que no lo tienen están por qué. contratando, No tienen forma por qué, parte no tienen por qué decirlo tampoco. de quienes están negociando. Y para cerrar la idea anterior, y dimensionemos justamente los números que decía Juanjo, el efecto que puede llegar a tener, porque estamos discutiendo el tema del barco y del proyecto de GNL Argentina, pero si nosotros llegamos a tener ese costo, no es tan solo el costo al residencial, es el costo para la industria. Imagínate el impacto. Y la generación eléctrica. Sí, la El generación impacto, claro, la generación eléctrica y el impacto del desarrollo de la Argentina, porque tendríamos realmente una matriz ultra competitiva. Inclusive si vos lo mirás Y en la a nivel región. y En la región. Entonces la discusión de si, bueno, si barco, plan de Vengo- riesgo, es como que habría vengo de que... Chile. ¿Cuánto paga un usuario residencial de gas? El millón de BTU. $8, $9, no sé. 28. Más. Ahora en ¿Y invierno. Brasil? 28. Sí. 28. ¿En Argentina cuánto pagás? Y estamos subsidiados, estamos pagando 3,5. N1 que paga total, local, o pone ahí No, no está 4,5. bajando, todavía no está bajando. No estamos todavía. Pero bueno, el que Pero está más precio para cerca. acá $3.50. Igual, y para la industria, vamos a tener una ventaja competitiva enorme. Entonces la discusión, si el barco, la planta son terrestre, me detalles, parece... Igual en la política, me parece interesante que lo plantee Juanjo en este caso, porque en la política está esa discusión. Por supuesto que Hay está. Sí, sí, este sí, proyecto tiene, está aprobado, el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, tiene ese aval. El proyecto de Stauder Energy con este barco. Y el Gili- permiso de exportación. Y el Las permiso de dos cosas. exportación, del Gili Episello, quiero empezar a decirlo así me lo acuerdo. Ahora, muchas veces la política te dice, no, bueno, como es una tecnología flotante, no quiero darle los beneficios o los incentivos o el descuento de impuestos y demás. Eso, digo, lo hablábamos, Flavia, antes fuera del micrófono, Sí. estaba presente cuando se discute, porque hay visiones muy lineales, decir, no, yo quiero la inversión en tierra, y por ahí esta inversión... Porque se considera que ese es realmente donde va a tener impacto para el desarrollo Pará, del país. te pongo otra Ahora, cosa. Pará, la verdad déjame que ahí- cerrar esto. Fui a la planta de Peak Shaving de Naturgy, que está en General Rodríguez. Hermosa la planta. Tiene adentro un proceso de licuefacción y uno de regasificación. Chiquitito, están ahí. Cuando le preguntás, esto vino llave en mano el año 93, ¿no? Con las privatizaciones. Llave en mano, todo así, puesto. Entonces, una plantita así tampoco no nos sirve. Porque prefiero que me hagan el barco en un astillero en China, va a salir mucho más barato que vengan los chinos a hacerlo acá. Entonces, también hay modelos, porque Sí, ¿va a son participar discusiones nuestra válidas. industria en algo? ¿Va a poner alguna tuerca o nada? Claro, tal cual. En una construcción de una planta alguien te va a decir, sí, la obra civil, la constructora la haría y demás, pero no. En general, yo creo que esta discusión de si el barco es algo que va a ser recurrente, cuanto más crezca la industria va a suceder y ahí va a estar el desafío de cómo lidiamos desde la nación, las provincias y la industria con eso, que es la disputa medio salvaje por capturar parte de la renta en cualquier terreno. Y ese es un problemón. Es como, alguien dice, voy a poner un caño que va a pasar 5 kilómetros por tu provincia y, vaca muerta, agarremos algo, entonces le ponen un impuesto, ¿no? Y eso es muy complicado porque no hay forma, más allá de que el barco minimiza ese riesgo. Bueno, para llegar con el gas al barco hay que hacer ductos. Al hay que segundo hacer- barco ya necesitas el gasoducto dedicado. Necesitas el Que gasoducto lo vas a dedicado. cruzar al San Martín por algún Necesitas lado. que haya una boya que va a salir de los lugares donde hay un montón de gente que ya creyó que era el nuevo boom de Punta Colorada. Bueno, no es nuevo para los petroleros, pero espero que tengamos la capacidad de contener ese tipo de cosas porque ya sabemos que hay proyectos que directamente quedaron liquidados por la ambición desmedida ambición de descoordinada. captura de renta. En Claro. este aspecto yo celebro el pragmatismo del presidente de YPF, porque heredó un proyecto faraónico y normalmente YPF quiere ser la primera. Y acá el presidente, y lo cual no está mal, porque es la empresa de bandera, porque es la empresa que tiene 51% de capital estatal, y acá dijo, no, la verdad es que Southern Energy tiene una propuesta de valor que para este momento
es más práctico que nosotros y se metió como un socio, no con la mayoría, porque la mayoría la tiene PAE, con el 25% alquilando el barco y poniendo su gas. O sea, y mientras tanto sigo con mis otros dos socios potenciales en la segunda y en la tercera etapa de la Argentina LNG. Esto antes no ocurría, Y o sea en, que... y en el Vemos también dice, en 2 años me corro. Y en que el sea una Vemos empresa- dice que entonces me corro y solamente voy a cargar, como cargador voy a utilizarlos. O Yo sea ahí, que... Juan, una reflexión que no estoy de acuerdo con Juanjo y me parece excelente la decisión que tomó YPF, pero yo lo tomo como una señal. Los dos casos de los fallidos, los mencionamos los dos, el primer barquito, El tango y la parte de la obra con Petronas. y desde Petronas a Golar o a Southern Energy, en ambos casos hubo un cambio de gestión en YPF. Un cambio de gestión que no es un cambio de gestión común, es un cambio político. Y entonces, sin entrar en los detalles de quién tenía razón y si esto era mejor, esto era peor, es preocupante porque las compañías toman decisiones estratégicas, mejores o peores, con plazos muy largos, cuando buscan un socio, un proyecto. Y en este caso, o casualidad, esa volatilidad política que hasta ahora tiene YPF, que es que cada vez que cambia el gobierno cambia la gestión, bastante profesional en todos los casos respecto a otras estatales, pero cambia. Sí. Y bueno, justo casualmente vemos que en el tema LNG, YPF tiene proyectos que se le caen. Y los que vienen le echan la culpa al anterior. En este caso, por lo menos, Marín pragmáticamente dice, no, bueno, nos movemos para acá. Pero bueno, también es un tema pendiente hacia adelante, Un mejorar día lo podemos invitar la a Horacio gobernanza de Marín para ver YPF. si participa en la mesa. Estaría súper interesante. Sí, Por sería ahí interesante. sí, lo podemos gestionar. Che, hay un montón de temas que quedaron en el tintero. Vamos a cerrar un poco el capítulo, pero quedó el tema tarifas. Flavia, quiero una reflexión tuya decía en el programa, está ocurriendo en esta semana Arminera, que es una feria muy grande de discusión de minería, y la minería está en un momento bastante más atrás de donde estaba Vaca Muerta, pero parece tener un proyecto posible, que no está lanzado, en materia de producción de cobre, de producción de litio. Hay que ver qué pasa con oro y plata. Es como que tenés un sector que por un lado declina la producción, porque yacimientos de oro y de plata que están en producción están llegando al final de su vida útil y no está tan fácil encontrar expansiones, brownfield, digamos, para poder expandirlo. Por otro lado, un sector de litio que tiene proyectos de inversión que uno ve que es más nítida. Río Tinto anunció una inversión grande en Rincón, en ampliación de San Lorenzo de Muerto. Y el cobre, que es como el nivel de representación mediática, me parece que todavía no condice con los proyectos o con la inversión real que hay en ese sector. ¿Qué es importante de esta agenda puntual de Arminera? Vamos a hacer un programa especial que va a salir el próximo lunes, digamos. O sea, sigan las redes de Dynamo y de Econojournal porque lo vamos a anunciar. Pero ¿qué hay que mirar de esta Arminera puntualmente, digamos? Bueno, primero que la minería es un sector con un enorme potencial en Argentina. Creo que todavía no lo dimensionamos. El litio, bueno, sí, con la caída del precio, todo lo que es exploración es un negocio distinto, pero se cayó la exploración porque es un negocio donde se financia básicamente el mercado, de las bolsas de afuera, y hoy no hay... Con un precio bajo no hay tanto No, interés. pero sí, el RIGI de alguna manera contrapesó la caída del precio del litio porque los proyectos como Río Tinto, como Ganfen, como POSCO van a ir adelante. ¿Por qué? Porque el RIGI tiene una validez de 2 años. Entonces, eso es un contrapeso y esta agenda sí avanza. Los proyectos de cobre todavía no hay ninguno concreto. Ahora, Pero los azules tienen el RIGI aprobado, Pero ¿no? de factibilidad sí, solamente metió. sí, pero todavía le falta el O sea, una financiamiento. inversión de 300 millones, no la inversión del proyecto. Exactamente, no la construcción. No. Algo que realmente no nos puede pasar es que pase el RIGI sin un proyecto de cobre. Estamos hace Eso, cuánto, 10 como meses. Argentina, Desde el 2018 agosto, no desde tenemos agosto. producción de cobre. no nos lo podemos puede permitir. ser. No lo podemos, o sea, realmente, y el RIGI está tic-tac, 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 está corriendo. ¿Cuántos meses van de que se aprobó el RIGI? ¿10 meses? De agosto. Y julio Ahora, del año pasado. el 9 de julio del 2026 terminan los 2 años, pero el secretario de Economía. Coordinación tiene la posibilidad de extenderlo un año Uno más. De todas maneras, los proyectos de cobre son proyectos muy complejos. O sea, es un proyecto que mínimamente va a demorar 3 años en construcción. Esto también es importante porque, de hecho, me lo preguntan mucho, bueno, el RIGI es un fracaso, ¿no? Porque las inversiones no llegan. Hay que entender que los proyectos que están en el RIGI
no son proyectos inmediatos. Esto no es construir una fábrica de que levantar la perilla y Sí. ya está, ¿no? O sea, todos estos proyectos que están Sí, involucrados y son del otro lado proyectos también, porque cuando le llega el proyecto lentos. al Estado, ¿sí? Yo soy un topo que vengo a destruir el Estado, dice el presidente, pero después necesita esas capacidades estatales para aprobar los proyectos, son muy complejos. Es un No se proyecto aprueba de un complejo, día para otro. se están aprobando, pero el tema que dice, bueno, ¿cuándo vemos el impacto en el... Bueno, esto va a demorar tiempo. Ah, sí, el Esto va a impacto, demorar sí. tiempo, el impacto lo vamos a ver en 2 años y en Pero, 3 años. pero en cobre, con esta explicación que yo pensé que Los Azules, que es un proyecto por ahí más chico en San Juan, ya estaba Te diré dentro. que el proyecto más chico que te requiere menos CAPEX y podría estar más cerca es el proyecto de San Jorge en Mendoza. Sí. Ese es un proyecto... Pero vos ves a la sociedad mendocina que le dé la licencia social necesaria para producir metal o Mira, producir cobre. yo creo que la comunicación Mendoza. de la minería hay que empezar a darla y hay que empezarla a darla a nivel país. No, el gobernador Cornejo avanza fuerte en esa dirección. Sí, pero muchas veces desde acá se ve mucha difusión de de las minorías más ruidosas. Entonces yo creo que es una discusión, es un proyecto que para mí sí va a poder avanzar, debería de avanzar, pero el sector se debe a una discusión mucho más seria con la sociedad sobre los argumentos antimineros, de la falacia de que, bueno, se usan todo el agua, que contaminan, toda falacia que hay que dar una discusión mucho más fundada. Pero volviendo a Arminera, hay interés de capitales internacionales, de hecho hay mucho inversor internacional. Argentina, el RIGI es condición necesaria, no es condición suficiente, como dice siempre Juanjo, necesitamos dar muestra de institucionalidad, de que esto es sostenible a largo plazo, porque los proyectos, un proyecto de cobre, estamos hablando, bueno, San Jorge es mucho más chico, pero si no, de ticket de 3.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares. Y hay inversiones que no están vinculadas con el sector que son necesarias en transporte eléctrico, en transporte de gas y en transporte carretero, que para Exacto. poder evacuar la producción de la minería no podemos si no hacemos rutas o mejoramos las rutas que tenemos. Por lo tanto, no es solamente el RIGI para que la Sí. empresa tome la Que decisión de lo entrar. harán las provincias o las empresas. Bueno, ese Bueno, es el tema. lo están Ese es el tomando, tema de ¿no? cómo se va a realizar. Yo lo que Se digo lo es, están tomando, pero de nuevo, la agenda es importante, hay interés, no son proyectos sencillos y son decisiones de inversión complicada, pero de nuevo, tener a Río Tinto hoy en Argentina invirtiendo si sumás todo lo que puso Río Tinto, estás hablando fácilmente de 10.000 millones de dólares, es una señal. Argentina hoy... 10.000 millones de dólares Río Tinto con proyecto lanzado o con Y proyecto todavía en no, carpeta. entre la compra... Arcadium Lithium, activos. compró Arcadium Claro, Lithium y comprar hoy es el activos. mayor productor de Argentina. Sí, lo compró a nivel global, digamos. O sea, Sí, que pero digo- la mayoría está acá. La decisión de poner en Argentina, de comprar Arcadium, de hacer su planta en Rincón, de la expansión, es un número. Sí, sí. Y claramente hoy Argentina está en el mundo. Sí debemos, hay, desde mi punto de vista, varias discusiones que hay que darlas. El primer tema, una charla seria de cara a la sociedad, de qué es la minería, de cómo se hace, cómo es la minería moderna, y que realmente pensemos mucho más en una Argentina, país minero, y demos de nuevo, tenemos Y- provincias que con la minería prohibida, eso no se puede creer Tenemos todavía. un caso, una provincia extractiva como es Chubut, que tiene prohibió la adhesión al RIGI a la extracción de minería. Y tiene Navidad, que es un proyecto de plata, de Pan American Silver, que es de clase mundial. O sea, uno de los más grandes del mundo, dicen. dicen digamos. que es uno de los más grandes del mundo. Entonces, ese tipo de sinsentido tenemos que resolverlo. Bueno, el anuncio de BHP, ¿no? Sí, sí, de Vicuña, digamos. De Bueno, Vicuña. No, la lo- oportunidad que tiene Argentina realmente es extraordinaria. Yo soy optimista, pero esto no es de corto plazo. Son Correcto. agendas de mediano plazo. Yo quiero saber algo nada más. O sea, el gobierno creó un instrumento nuevo que es el RIGI para justamente proteger o darle un incentivo a los inversores mineros en grandes proyectos como pueden ser los de cobre o los de litio, sobre todo los de cobre. ¿Qué más tiene que hacer la Argentina para que esos proyectos de cobre, San Jorge, José María, Taca, Taca, Los Azules, Los Azules, Agua Pachón, Rica. Agua Rica, Mara, digo, hay un montón. ¿Qué más tenemos que hacer para que esos proyectos avancen? Porque por ahí vos me tenés que decir, no, eso tiene que bajar el riesgo país a 200 puntos, tenemos que levantar completamente el cepo cambiario y por ahí en 2 años alguien toma esa decisión. ¿O hay algo más que el gobierno o el país podría estar haciendo para que eso se Ser un acelere? país normal.
Nada más. Por ahí nos lleva 5 años ser un país Bueno, normal. va a llevar 5 años esta materialización de inversiones de esta magnitud. Ok. No, yo soy optimista. Yo creo que Argentina, en el mercado del cobre puntualmente, bueno, igual que el del litio, tiene un recurso competitivo, un recurso que hoy se necesita en el mundo. Va más allá de la inestabilidad política, siempre lo digo, mira Perú. Más inestabilidad política que en Perú, el negocio de la minería avanza. Yo soy optimista, creo que los inversores también y los gobiernos provinciales y el gobierno nacional tienen que tener una seria charla, porque vos no te puedes sentar con un proyecto y tenerlo 30 años sin desarrollar. Entonces, ahí sí es diferente el marco jurídico que tenemos en hidrocarburos que tenemos en minería, y es una discusión que hay que darle en Argentina de las especulaciones inmobiliarias, de sentarte en un proyecto y tenerlo toda la vida, y eso hay que apuntar al código minero. Pero, de nuevo, el RIGI está corriendo, hay otros temas que hay que discutir, la ley de glaciares, un sinnúmero de temas. Pero yo sí creo que hoy están dadas las condiciones para que algún proyecto de cobre avance. Y te agrego avance en algún... un punto que es importante. Muchas veces estos monstruos internacionales vienen acá y buscan a las empresas públicas provinciales y se asocian. Lo vemos en hidrocarburos, pero en minería también. Entonces ahí hay una pata. Es menor al lado del negocio enorme, ¿no? Pero hay una pata que es, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo agilizar con los permisos? ¿Cómo podemos hacer para que entre los dos viabilicemos este negocio? Bueno, mira, en el caso de los proyectos de cobre, ahora repasando rápidamente, creo que ninguno tiene sociedad con empresa pública provincial. Y hoy, donde están los proyectos y donde hay licencia social, no sería necesario. ¿Por qué? Porque hay licencia social. O sea, qué sé yo, Tacataca en Salta. Salta tiene licencia social, San Juan tiene licencia social. Ahí son otros los pendientes. Pero yo sí creo que hoy están dadas las condiciones. El RIGI tiene todo lo que de hecho, Eso sí. tiene todo lo que los inversores pedían para llevarlos adelante. Y más. ¿Qué es lo que falta? El financiamiento internacional, porque esto no va a salir es distinto que Vaca Muerta, que se está financiando con la plata, digamos, que ya está dentro del país. Entonces, hay que salir del cepo, hay que garantizar estas condiciones, y yo creo que están todas las condiciones que los inversores pedían para que esto avance, y hay que volver al mercado internacional, ¿no? Y hay gente buscando para financiarlo. Yo soy optimista, el negocio de la minería se da en otros lugares del mundo donde hay mucho riesgo, así que yo creo que ojalá que tengamos en los próximos años una luz. ¿Alguien quiere cerrar o estamos Yo. bien? Sí. Levanto la mano. Minuto literario. A ver, sí. Cierre. Editamos este libro y Nico tuvo la gentileza de venir a comentarlo en la Feria del Libro. Tiene toda la historia jurídica de la regulación y de los fallos de la Corte. ¿Cómo se llama el título? Se llama Historia Jurídica de los Bien. Hidrocarburos, desde que éramos una colonia hasta el análisis del RIGI. Pero lo traigo porque es de descarga gratuita, es de Mirá. acceso abierto en la página de la Universidad Nacional de José C. Paz. Un poco me copié de lo que escribió Nico en su super libro Historia de los hidrocarburos, del petróleo en Argentina. Primera parte. Primera parte. ¿Está escribiendo la segunda o no? Una duda que tengo. ¿Está escribiendo la antes que segunda? distraiga. ¿Está pasando? ¿Le decimos Rigi o le decimos Rigi? No, en castellano. Para mí es Rigi. ¿Hay una U después de la G? No. Entonces Rigi. Juanjo, por favor. Rigi. Bueno, Rigi. Tiene ese análisis de Rigi con comentarios y con puesta en valor a lo largo de la historia para ver cuáles son los ejes estructurantes y los quiebres históricos, ¿sí? Porque más allá de que podemos discutir cómo arrancó todo, lo cierto es que durante décadas fue el Estado Nacional e YPF quien llevó adelante el negocio en Argentina. Hasta que a partir de la década de los 90, podemos decir, se da el quiebre de vender YPF y después de pasar los hidrocarburos a las provincias. Y después de ese gran quiebre, como que matizamos las dos cosas. Pero todo eso, cuando uno lo mira en la serie larga, Nico dice, me gusta ver la historia, nos enseña mucho sobre dónde estamos hoy parados y tal vez sobre qué es el RIGI hoy como nuevo instrumento, porque tiene notas que son muy novedosas frente a lo que estábamos acostumbrados. Y a la vez tenemos vaca muerta. Estaríamos discutiendo cualquier otra cosa hoy si no tuviéramos vaca muerta. Entonces poner eso en perspectiva histórica parece valioso y está al acceso de todos los interesados. Nada, vamos a dejar acá. La verdad que es súper interesante. Cuando creamos Dynamo siempre lo decimos, es tratar de aprovechar el conocimiento y la experiencia en gestión que tiene Juanjo Aranguren, Nico Badano, Flavia Rollón, Juanjo Carvajales. Todos en algún momento pasaron,
más allá de su desarrollo profesional en el mundo privado, por el Estado, por el sector público. Y la verdad, uno cree que si el nivel de discusión de energía fuese un poco más elevado o estuviese más expandido a nivel social, hay muchos de estos temas que por ahí no tienen tanto sentido. Cuando Juanjo decía, bueno, en Chile se paga $28 por millón de BTU y acá pagas 3,5, en la Argentina se llegó a pagar, ¿cuánto, Juanjo? 60 centavos de dólar por millón de BTU y al mismo tiempo traíamos 100 barcos de GNL que pagabas $15. O sea, un absurdo tan grande durante tantos años pasa cuando no hay información en una sociedad que pueda darse cuenta de ese elefante que está pasando ahí. Y por más que haya 1, 2, 3, 5, 10, 20 locos que dicen, che, ojo que esto es un delirio, pasa de largo porque la sociedad no tiene un conocimiento extendido sobre el tema. Así que, nada, para mí es un placer tener este espacio. Estamos cada 2 semanas, lo miran, lo buscan en las redes sociales, a veces salimos en un horario, otras veces en otro, pero nada, nos vemos y en el lunes tenemos el especial de minería con Flavia Rollón. Un abrazo, chau, chau.